Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Beltrán, soy interno de Kinesiología de la Universidad San Sebastián de Valdivia y el día de hoy traigo el siguiente video sobre estudios de cohorte. Es un video que voy a compartir para la sociedad científica a la cual pertenezco y hemos estado colaborando y realizando algunas actividades como el conversatorio interuniversitario que se realizó con estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, de la Universidad Austral y también de la Universidad San Sebastián de la ciudad de Valdivia. Así que este tipo de videos lo que intenta básicamente es explicar algunos estudios, diseños de estudio y también algunos métodos de búsqueda bibliográfica que he estado también trabajando y que están también subidos al canal de YouTube, así que ahí le pueden echar también una mirada. Y bueno, también voy a compartirlo con la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Kinesiología, que es una asociación que ha estado trabajando arduamente para poder conseguir que la kinesiología basada en la evidencia sea mayormente conocida por los estudiantes, y en base a algunos videos, infografías y actividades y charlas que se han realizado de manera online han surgido frutos bastante buenos, así que esperamos que esto siga creciendo. Y también hace poco se lanzó la primera revista informativa de ANASEC, en la cual participé dentro del comité editorial, así que muy contento por eso también. Así que vamos a comenzar con el video sobre estudios de cohorte, donde tenemos que los estudios de cohorte, bueno, primero saber qué es lo que es una cohorte, que muchas veces cuando uno está comenzando a estudiar todo lo que es metodología de la investigación o este lenguaje técnico que está dentro de la investigación científica, no tiene muy claro esta palabra, ya que probablemente nunca en su vida antes la había escuchado. Fue lo que me pasó a mí. Y una cohorte básicamente es un grupo de personas o individuos o sujetos que comparten una característica en común, por ejemplo, que hayan nacido en el mismo año, o bien que posean un factor de exposición que sea transversal hacia todos ellos, por ejemplo, que sean fumadores, que sean, por ejemplo, alcohólicos, que tengan una patología en específico, como por ejemplo fibromialgia. Cosas como esas van a hacer que estos sujetos sean una cohorte que se pueda estudiar, que se pueda seguir hacia adelante, o bien tomarla en el futuro o en el presente y estudiarla hacia el pasado, dependiendo de la información que vamos a recabar sobre ellos. Y es por ello que existen diferentes tipos de estudios de cohorte, como vamos a ver más adelante, y que reciben diferentes nombres. Y puse esta imagen porque quería hacer una analogía de lo que persiguen los estudios de cohorte, que es básicamente ver si el factor de exposición desencadena o no una enfermedad, por ejemplo, donde vamos a ver, también les voy a mostrar un artículo científico en la parte final, donde vamos a ver los indicadores de pobre resultado para dolor lumbar, y ello básicamente sigue con una investigación a lo largo del tiempo, y es por ello que puse en primera instancia a todo este bosque de árboles que vendrían a ser los individuos, los sujetos, que en este caso vendrían a estar vivos, ¿no es cierto? Están sanos. ¿Y qué pasa? Que fueron sometidos a una exposición, que en este caso es el fuego. El fuego provocó que todo este bosque muriera, y que básicamente provocó esa exposición, tuvo ese efecto sobre esta cohorte que vendrían a ser los árboles o este bosque. Así que básicamente eso, para poder introducirlos al tema, y vamos a seguir adelante con la presentación. Vamos a describir los estudios de cohorte, donde tenemos que los estudios de cohorte, como yo les decía, son, bueno, primero la cohorte, ¿no es cierto?, el grupo de individuos que comparte una característica en común y que puede ser seguido hacia el futuro en un estudio prospectivo, o bien puede ser tomado en el presente y ser estudiado hacia el pasado con los antecedentes que se tienen sobre esta cohorte, y que vendría a ser un estudio de cohorte retrospectivo, o bien existen los estudios de cohorte ambispectivo o bidireccionales, donde se toman información desde hacia el futuro y desde el presente hacia el pasado.
Y bueno, los estudios de cohorte tienen la característica de que son longitudinales, es decir, que se toma un seguimiento, sobre todo los que son de tipo prospectivo hacia el futuro, son observacionales porque no se aplica una intervención sobre los participantes del estudio, y es analítico porque se intenta analizar lo que sucede con todas estas personas que fueron sometidas a cierta exposición. Y bien, lo que intenta determinar los estudios de cohorte son la etiología, la historia natural y el curso clínico de algunas patologías, sobre todo hablando del área de la salud. Así que continuamos. Acá tenemos los estudios de cohorte que establecen asociación entre la exposición y el desarrollo de alguna enfermedad, y también nos lleva a descubrir algunos factores protectores y también pronósticos sobre la patología que se está estudiando o sobre la cual se está hipotetizando. Tenemos que son prospectivos, retrospectivos, bidireccionales o ambispectivos, como yo les mencioné anteriormente. Acá tenemos a este grupo de individuos que vendría a ser el grupo completo. Son los que están en celeste claro y en celeste o verde claro y verde oscuro, donde los de abajo son los expuestos y los no expuestos. Son la cohorte en estudio, y hacia el futuro aquí estamos viendo un estudio de cohorte prospectivo, y acá, ¿no es cierto?, los rojos son las personas, los participantes que desarrollaron el evento de interés, que desarrollaron la patología, y en base a ello se van sacando conclusiones. Cabe destacar que existen estudios de cohorte que son muy largos en el tiempo, que empezaron en la década de los 50, por ejemplo, en la década de los 70, del 80, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde en una ciudad llamada Framingham en los años 50 se inició un estudio de cohorte prospectivo, el cual se mantiene hasta la actualidad en el año 2020 y que ha permitido sacar desde ese estudio muchas otras investigaciones. Y este estudio de cohorte, que lo que buscaba era determinar factores de riesgo cardiovasculares en las personas que vivían en esa población. Entonces, en esos años 50, donde no se tenía mucha información, el estudio de cohorte, y a lo largo del tiempo ha permitido y ha sido una gran herramienta para poder determinar estos factores de riesgo, ya que, como vemos, el estudio de cohorte, como dice acá, busca asociación entre exposición y desarrollo de una enfermedad, y probablemente ellos consideraron en su estudio de riesgo cardiovascular el tema del sedentarismo y, bueno, factores protectores y también pronósticos, que probablemente fueron estudiados también en esas investigaciones que fueron saliendo de esta gran investigación que ha tenido una larga data en el tiempo. Ahora bien, existen estudios de cohorte que son llamados estudios de cohorte especiales, que fueron descritos por un académico chileno de la Universidad de la Frontera del año 2020, este artículo. Y en primera instancia tenemos los estudios de cohorte única. ¿Qué quiere decir que sea de cohorte única? Es que no existe un grupo de comparación. Es decir, por ejemplo, tenemos que solamente fueron estudiados los expuestos y se estudia si efectivamente esa exposición causó el evento de interés o no causó el evento de interés en estas personas. O bien, si no fueron expuestos, si desarrollaron o no el evento de interés, que vendría a ser el evento de interés que vendría a ser la patología. Ahora bien, existe también estudios de cohorte múltiple, donde se toman en estudio variables. Perdonen un segundo. Ahora sí. Las variables de cohorte los estudios de cohorte múltiple, donde existen diferentes cohortes y que son desde una misma población. Entonces, en este estudio se consideran a múltiples cohortes dentro de la población,
ya sean expuestos o no, y se estudian, a diferencia de la cohorte única, donde se toman a los que son expuestos por sí solos y a los que son no expuestos por sí solos. Ahora bien, existen también otros estudios que son los estudios de cohorte cerrada. Los estudios de cohorte cerrada son aquellos en los cuales los pacientes o participantes del estudio, los que fueron reclutados, hacen el ingreso una vez sea finalizado o durante el periodo de reclutamiento, y de ahí en más no se permite que nuevos participantes ingresen al estudio. Es decir, desde el tiempo cero, cuando comienza el reclutamiento, estas personas ingresan al estudio, comienzan el seguimiento y todas comienzan al mismo tiempo. Ahora bien, existe, por ejemplo, acá diferentes tiempos de seguimiento, porque muchas de estas personas abandonan el estudio. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, y es por ello que para poder realizar este tipo de estudio se debe tener seguridad de que los participantes no van a abandonar el estudio, ya que ese sería como un gran impedimento y también le bajaría la calidad al estudio. Ahora bien, tenemos los estudios de cohorte abierta, donde a los pacientes o participantes se les permite ingresar no solo durante el periodo de reclutamiento, es decir, no existe un periodo, o sea, existe un periodo previo de reclutamiento para poder comenzar el estudio, pero también se incorporan pacientes o participantes a medida que se está realizando el estudio. Y por ello es de cohorte abierta. Ahora bien, existen también otros tipos de estudios de cohortes especiales, que son los estudios de casos y controles anidados en una cohorte. Bien, tenemos la cohorte inicial, que está conformada por los casos y los controles, ya que acá hay dos diseños de investigación que están unidos, están juntos. Entonces, primero tenemos los casos, que son las personas que tienen el evento de interés, por ejemplo, caso 1, caso 2 y 3, caso 4, son las personas que presentan la patología, y en ese mismo estudio también están los controles, que son las personas que no presentan la patología. ¿Y qué pasa? Que el estudio de casos y controles es un estudio que se realiza de forma transversal a medida que se recaban los datos. Ahora bien, si se realiza como una cohorte, si se realiza como un estudio de casos y controles anidados en una cohorte, esto permite que se realice un seguimiento en el tiempo de estos pacientes y poder explorar otras variables de exposición, factores pronósticos, factores protectores. Y es por ello que es una gran herramienta y permite abaratar costos, y también nos permitiría estudiar otras variantes de esta población o muestra. Ahora bien, también existe el estudio de cohorte caso. El estudio de cohorte caso es menos complejo que el del estudio de casos y controles anidados en una cohorte, porque acá no existe control, solo existe el caso. Entonces solamente se realiza acá existen personas que presentan la patología, no personas sanas que fueron expuestas a algo, sino que estas personas de base ya presentan la patología, y de ahí en más se realiza un seguimiento hacia el futuro. Y básicamente esa es la diferencia de que existan o no controles. Ahora bien, ¿cómo se podría comparar esto? Se podría comparar con, una vez que se sacan los casos de una población en estudio, generalmente los casos control son personas que no presentan la patología o que no fueron expuestas. Pero ¿qué sucede? En este caso, que se puede comparar con personas de la población que tuviesen menor cantidad de exposición y que no presentan la patología, porque si presentan la patología ya vendrían a ser del grupo de casos. Es decir, se considerarían solo personas que fueron expuestas mínimamente o que no fueron expuestas como control anexo al estudio, pero que
sean parte de la población a la cual pertenecen los casos. Esa sería la condición para poder realizar ese diseño de estudio de cohorte. Es bastante enredado y complejo, y por eso conviene leer los artículos, echarle una mirada, porque es muy difícil entenderlo así a simples palabras, sino que también necesitamos un estudio previo y entender de qué se trata, ya que muchas veces simplemente la descripción, muchas veces cuando leemos artículos solamente sale el título del artículo científico y al lado aparece un estudio de tipo de cohorte longitudinal prospectivo, pero no se detalla también cuál fue la metodología exacta del estudio de cohorte, porque acá nos damos cuenta que existen muchas variables dentro de un estudio de cohorte, es algo complejo. Entonces hay que darle una vuelta. Esa información que debiésemos manejar, al menos de forma superficial. No estoy diciendo que seamos expertos ni nada, pero es conveniente para poder entender lo que nosotros estamos leyendo y por qué esos autores lo hicieron de esa manera. Ahora bien, en el estudio de cohorte existen objetivos, ventajas y también desventajas. ¿Y cuáles son estas? A ver, vamos a ver. En primera instancia tenemos algunas características, y tenemos características, la valoración del efecto que se está haciendo, y también acá hay algunos ejemplos. Estas tablas están resumidas en un artículo científico que también es del autor que yo les mencionaba, Carlos Manterola, académico de la Universidad de la Frontera, acá en Chile, así que muy valorable en ese sentido de que se haga esto acá en Chile y que esté al alcance. Eso está totalmente gratuito. Está totalmente gratuito y está a nuestro alcance, así que en la descripción puedo dejarles las referencias para que ustedes busquen los artículos. Tiene también de otros artículos científicos, no solamente de estudios de cohorte, y también hay un artículo científico muy bueno que incorpora gran parte de los estudios de diseño de investigación en ciencias de la salud que más se ocupan. Entonces ese es un artículo que es una pequeña perla que se hizo acá, o una gran perla diría yo, que se hizo acá en Chile, así que para que le echen también una leída y una vuelta. Vamos con las características. Por ejemplo, tenemos la edad. ¿Y qué se intenta valorar? Simplemente la edad, la esperanza de vida al nacer, independiente de la fecha de nacimiento. Se puede tomar una muestra de una población, llevarla hacia el futuro, estudiarla hacia el futuro y ver cuál es la esperanza de vida de esa población, o esa muestra, mejor dicho. ¿Qué tenemos en la fecha de nacimiento? Como ya les mencionaba, esto básicamente vendría a ser una cohorte común y corriente, un grupo de personas que comparten la fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos un estudio que intenta investigar la incidencia de cáncer de vesícula biliar en mujeres nacidas entre el 1963 y 1968. Muy fácil, muy fácil. Es una cohorte simple, simplemente los participantes comparten la fecha de nacimiento, nada más que eso. Ahora bien, la exposición como factor de riesgo, cáncer de vesícula biliar en mujeres con colelitiesis, es también muy simple. Un grupo de mujeres que comparten la exposición de cáncer de vesícula, y en base a ello comparten que esas mujeres fueron expuestas a esto que se denomina colelitiasis, y de ahí se intenta realizar una asociación con el cáncer de vesícula biliar. Muy simple. El evento de interés como pronóstico: supervivencia actuarial global en mujeres con cáncer de vesícula biliar intervenidas quirúrgicamente. El evento de interés vendría a ser bajo mi punto de vista, vendría a ser la intervención quirúrgica, porque eso provocaría un mejor pronóstico en estos pacientes. Por lo tanto, ¿qué más tenemos? Alguna intervención preventiva. ¿Y qué se intenta estudiar o valorar?
justamente la prevención, disminución de la incidencia de cáncer de vesícula biliar después de implementar un programa de colisectomía profiláctica en mujeres con colelitiasis de 30 a 40 años de edad. Es básicamente muy parecido al anterior de pronóstico. Son ejemplos que están en la literatura, son ejemplos clásicos y que en muchos artículos científicos también aparecen, y que cuando uno busca artículos científicos de diseños de investigación, muchos de ellos aparecen con ejemplos. Como ya les mencionaba, existe de esta ciudad de Framingham que estudiaba los factores de riesgo cardiovascular. También se hicieron más adelante en Estados Unidos en los años 70, 80 estudios de cohorte que fueron prospectivos en el tiempo y que intentaban estudiar el estado nutricional de las personas en Estados Unidos. Y esos son ejemplos que aparecen en artículos científicos, y que cuando uno estudia diferentes diseños, en la descripción de esos diseños aparecen los ejemplos. Entonces, de esa manera es mucho más fácil entenderlo. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en nuestros estudios de cohorte? ¿Qué es la ventaja? Que es el único método para determinar incidencia. Es un diseño ideal para estudiar historia natural, curso clínico y determinar factores de riesgo. Existe una clara secuencia temporal entre la exposición y el evento de interés, por ende permiten estudiar causalidad. Eso es relevante. Permite estudiar exposiciones poco frecuentes, enfermedades con resultados letales, eventos de interés poco frecuentes. Se pueden evaluar de forma simultánea resultados múltiples potencialmente asociados a una exposición. Se puede determinar incidencia del evento de interés para los expuestos y no expuestos, lo cual es sumamente relevante, ya que tiene la versatilidad de estudiar los dos grupos. Y de ahí entablar asociaciones desde los dos grupos, por lo tanto es una gran herramienta. ¿Qué desventajas? Tenemos que existe un alto coste económico y de tiempo, y es por ello que como yo les mencioné, se pueden juntar diseños de investigación para sacar conclusiones mucho más avanzadas, y también el tema económico, que es bastante importante en la investigación, y también que requieren un periodo de seguimiento, y que las partes de seguimiento pueden alterar o invalidar los resultados y quitarle calidad al estudio. Eso es un riesgo grande como desventaja, y que no son útiles para estudiar eventos de interés poco frecuentes. Se requiere un gran número de sujetos, ya que para estudiar eventos, por ejemplo, eventos de interés poco frecuente, sería prudente realizar un estudio de caso, o bien de casos y controles, porque si queremos estudiar una enfermedad rara y hay pocos pacientes, lo mejor es hacer un estudio de caso por sí solo, un caso, si es que fuese muy 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 raro, o bien si existe un grupo considerable, hacer un estudio de casos y controles. Los resultados pueden afectarse por factores confundentes y son susceptibles de sesgo, de selección, y ahí vamos a ver más adelante de qué se trata. Acá están los sesgos. Los sesgos. Cada diseño de investigación tiene sus sesgos que son propios o bien compartidos, y hay muchos de ellos que son transversales a muchos diseños de investigación, sesgos comunes detallados en la literatura, y acá tenemos diferentes. En primera instancia, tenemos, antes de comenzar el estudio, de selección. La selección de los participantes. ¿Por qué vendría a constituir un sesgo de selección? Porque, en definitiva, esto va a marcar la población que o muestra, mejor dicho, que nosotros vamos a estudiar. Y si no sabemos reclutar de manera adecuada, o bien no seleccionamos un grupo considerable y a lo largo del trayecto se van cayendo personas, eso va a ¿cómo se llama?, a afectar la calidad metodológica del estudio, y por lo tanto hay que detallarles a aquellas personas la importancia de mantenerse en el seguimiento del estudio. Tenemos también durante, del entrevistador o reclutador, en que el entrevistador debiese estar sesgado al momento de recabar los datos y no saber, por ejemplo, qué tanto ha sido expuesto
esa persona por ejemplo, al humo del cigarrillo, qué tanto fue expuesto al, al hábito alcohólico, qué tanto fue expuesto a las drogas, etcétera. Y de esa manera se van disminuyendo estos sesgos. También tenemos de cronología, donde, por ejemplo, al momento de realizar un evento, un estudio de corte bidireccional, no es conveniente realizar un control con antecedentes de personas en el pasado, sino que esos datos deben ser recabados en el presente para no causar confusiones, ya que existe en ese sentido en el pasado puede haber sido otra realidad diferente, y si nosotros estamos recabando datos en el presente no tiene sentido. O bien tenemos sesgos de información, tenemos sesgos de seguimiento y también tenemos sesgos de muchos más, no solamente los que están detallados acá, de confusión en la recolección de los datos. Como ya les mencionaba, en este sentido está muy de la mano con lo que es la cronología, porque no podemos estar recabando datos en el presente y estarlos comparando con controles del pasado. Es raro, pero aunque pudiese darse, dependiendo del objetivo que nuestra investigación persiga. Pero esto es flexible, pero hay que tener ojo, porque son detalles que podrían marcar la calidad metodológica del estudio. Y hay que también saberlo porque al momento de leer los artículos científicos que están detallados en la literatura actual, vamos a ver un pequeño análisis de este artículo científico de PLOS ONE. Ya, vamos a ver. Acá tenemos indicadores pronósticos para pobres resultados en dolor lumbar en pacientes que consultaron en atención primaria. Que tenemos acá, este artículo es del año 2020, publicado el 27 de marzo del año 2020, la revista PLOS ONE. Aquí algunos artículos científicos tienen checks for updates, y que uno puede ticarlo y ver si el artículo científico tiene nuevas actualizaciones. Hay un artículo de Chad Cook que es muy conocido, del cual hizo una infografía hace poco del modelo de discapacidad de dolor, donde este artículo también tenía este botoncito y uno puede ticarlo y ver si existen versiones nuevas, y efectivamente existe una versión nueva del año 2020 donde está basado en un escalamiento Likert y que también es muy bueno leerlo. Así que bueno, dice que este documento es el actual. Y bueno, simplemente quiero dar una descripción del estudio, no quiero leerlo todo porque es bastante largo, tiene 15 páginas. Y que como background nos da a muy grande rasgo lo que vendría a ser el not specific low back pain, dolor lumbar no específico. Is the most prevalent musculoskeletal condition in Western countries. Está asociado con discapacidad persistente y alto consumo de cuidado de la salud. Ya, el objetivo de este estudio: examinar el curso clínico de los resultados para identificar indicadores pronósticos de mal pronóstico, ya, en pacientes que consultaron. Básicamente lo que nos dice el título, nada más que eso. Es una cohorte prospectivo, 115 pacientes que buscaron tratamiento para su dolor de espalda. Fueron reclutados en General Practitioners Baseline. Ya. Perfecto. Fueron evaluados al comienzo, a los 2 y a los 6 meses después.
¿Qué se evalúa? Un cuestionario sociodemográfico, clinical data. Me imagino desde cuánto tiempo presenta este dolor, factores psicosociales, pain, el dolor, discapacidad y el salud relacionada con calidad de vida, HRQL. Me imagino que ese es un cuestionario. Así que, ¿qué tenemos? Dije, el dolor, discapacidad, HQL and Global Perception of Change. Ya. Información regarding. Ya. Pobres resultados fueron determinados to the cut of use the defined persistent disabling and condition with minimal important change establishing disability, pain and global perception of change. Ya. Ok. Vamos a los resultados. ¿Qué dice? 110, 94%, casi 95, 104, 89% de participantes completaron, súper bueno, mira, completaron gran parte de estos pacientes el seguimiento a los 6 meses. ¿Qué dice? 62 personas reportaron presentación aguda del dolor lumbar. Mira, a los 6 meses, después de consultar, el 53,8% de los participantes reportaron discapacidad, una condición de discapacidad. O sea, el dolor lumbar tiene una gran incidencia en la discapacidad de los pacientes. O sea, esto es muy importante. Episodios less than... Bueno, ok. Acá nos nombran cuáles son los indicadores de pobres resultados. Vamos a leerlo. Dice, el dolor lumbar, un episodio de dolor lumbar dan 12 weeks. Ya, antes de las 12 semanas, maladaptativo, factores psicosociales maladaptativos fueron significativamente asociados con pobres resultados y en discapacidad, dolor y percepción global de cambio respectivamente. These factors being employed reduce the chance of poor outcomes on disability. Bien. ¿Qué más nos dice como conclusión? Esto vendrían a ser los indicadores de pobre pronóstico. El episodio de dolor lumbar de al menos 12 semanas, los factores psicosociales maladaptativos, y que eso es como lo más potente. Una gran proporción de los participantes con dolor lumbar seeking primary health care reportaron por el resultado a los 6 meses después de consultar. Los pacientes que reportaron chronic low back pain, que reportaron dolor lumbar crónico, de factores psicosociales maladaptativos, unemployed y que fueron desempleados, presentaron un significativo aumento en el riesgo de pobres resultados. Y eso básicamente, que se hizo un seguimiento, eso es el estudio de corte, ¿no? Que se hizo un seguimiento a estos pacientes, no se les intervino, simplemente se recabaron resultados, se recabaron información de ellos. Así que básicamente eso yo les quería mostrar. Es un estudio muy interesante ese. Y que son cosas que sabemos, que se han ¿cómo se llama? Hay mucha información en redes sociales sobre dolor lumbar, muchas cosas que están acertadas, otras cosas que quizás no tanto, y existen muchos profesionales que intentan informar a otros y también a los propios pacientes, así que también uno tiene que tomarse el tiempo y tratar de leer lo más posible, conocer de lo que estamos leyendo. Y por eso es tan importante conocer las características de los diseños de investigación que nosotros estamos estudiando. Así que, bueno, espero seguir realizando videos. La verdad que es bastante el tiempo que se invierte, ya que, como pudieron ver, en este caso el estudio de corte es algo bastante difícil de comprender al comienzo, pero que después uno puede ir tomándole el hilo. Así que
les invito a leer el artículo que les voy a dejar en la referencia, ya que es de un autor chileno, así que también hay que apoyarlo. Hay que apoyar en ese sentido, ya que es un muy buen paper. Y está muy fácil de entendimiento y además que está en español, así que no hay que traducirlo a los que les incomoda un poquito eso. Así que nada, los dejo invitados a seguir a seguir viendo los videos, que se suscriban al canal, que vean el Instagram de sosecus.valdivia, vean el conversatorio que está ahí en nuestra página web, que se metan a nasec.chile, ahí hay varias infografías y hay muchas actividades que vienen por delante, así que nada, los dejo súper invitados y espero que estén muy bien y nos vemos en otro video, así que estén bien, chao.